Para este video vamos a hacer un repaso de los últimos sucesos desde la perspectiva geopolítica. Algunos se han mencionado de una forma muy general en videos anteriores, así que hoy vamos a profundizar un poco en varios hechos importantes que dan pie a nuevos posibles escenarios geopolíticos y económicos mundiales. De esta forma, queremos contextualizar a nuestros seguidores sobre las posibilidades que se empiezan a ver en el horizonte. Lamentablemente, es la información la primera en ser víctima en eventos como los que estamos viviendo, y en Occidente la información se ha ido transformando en narrativa desde 1972. Los eventos pasan cada vez más rápidos y los cambios de guión se ven cada semana. Es impresionante todo lo que está sucediendo, y es eso lo que buscamos transmitir a nuestros seguidores. Bienvenidos todos al mundo al revés y su primera derivada, títeres y tiranos. Un saludo muy especial a todos los que se conectan con nosotros. En el video 6 mencionamos que la reactivación del conflicto entre Camboya y Tailandia no es más que un movimiento geopolítico para mantener vivo el juego de Brzezinski. Del conflicto se dicen muchas cosas y hay las justificaciones pertinentes. En este caso son los templos sagrados que están en disputa entre los dos países. Una serie de 6 templos que están en terreno camboyano, pero su acceso está en la zona tailandesa. El problema de fondo es que los dos países pertenecen a la ASEAN, una organización económica que está creciendo enormemente gracias al apoyo en infraestructura de Pekín. Con esto, China no solo aleja la influencia de Estados Unidos de la región, también consolida comercios más dinámicos en sus puertas. Estados Unidos no está dispuesto a salir tan fácil de una región tan estratégica para contener a China sin pelear. Camboya es clave porque es el segundo país que más inversión china recibe en el continente. Aquí China busca ayudar a Camboya con el canal Funan-Techo para que Camboya dependa menos de Vietnam, y con eso China consigue una base militar fuera del Mar Amarillo donde tiene mucha presión militar norteamericana. Pete Hegseth dio un discurso muy beligerante contra China en el Foro de Seguridad de Asia 2025 en Shangri-La. La idea era asustar a toda Asia sobre el malvado cuco chino y con eso conseguir vender sus armas en la región, presionando a los asiáticos que suban sus presupuestos en armas al 5% del PIB de cada país. La misma estrategia que con los europeos, pero ahí el cuco es Rusia. Si con esto se consigue más bases militares norteamericanas en nuevos países, será un ganar-ganar para Estados Unidos y Washington. Nadie más gana en estos acuerdos. Estados Unidos está buscando reducir sus gastos y uno de los más importantes es el rubro que mantiene con el complejo militar industrial. Más de $1 billón del presupuesto sale para el desarrollo de armas. Obviamente el complejo militar industrial es peligroso y actúa como mafia dentro del gobierno. Eso no lo digo yo, lo advirtió Dwight Eisenhower cuando dio su discurso al final de su mandato 1961. Trump sabe que si roza la tecla inadecuada, puede terminar como Kennedy. Entonces busca la opción de no reducir los ingresos del lobby bélico, trasladando ese presupuesto a todos sus socios. Eso de sus socios, entre comillas. La desesperación les gana y van por todo lado gritando 5% del PIB en armas. China es el cuco, Rusia es el cuco, Irán es el cuco. Pero el verdadero cuco actual es el imperio sionista. Y de ellos nadie dice nada. Mientras tanto, las coincidencias no dejan de llamar la atención. Hegseth regresa de Shangri-La y empieza el conflicto entre Tailandia y Camboya, como ya dije. Camboya es el segundo país que más inversión recibe de China. J. D. Vance sale de su visita a India y empieza un conflicto en Cachemira, entre India y Pakistán. Pakistán es el primer país en recibir inversión china. ¡Qué coincidencia! Aquí repetimos una máxima de este canal. Para nosotros no existen las coincidencias. Entonces Washington activa a su gente en la región para que asusten a los pobladores sobre el cuco chino y lo mal que harían al aliarse a ellos, que todo funciona mejor con una buena relación con Washington y que hay que ser pro-occidentales. Lo que no puede tapar es que China invierte en infraestructura, hospitales, puertos, carreteras, vías, ferrocarriles, etcétera.
mientras Estados Unidos solo invierte en bases militares y obliga a los países a comprar armas. También vemos que en Myanmar hay una guerra civil que lleva 4 años. Los militares derrocaron al presidente electo y grupos armados salieron a enfrentar a los militares. Myanmar es parte de la ASEAN, pero este conflicto lo mantiene en pausa en los acuerdos y, peor aún, en desarrollo. China no puede invertir mientras haya riesgo de misiles volando por todas partes. De eso se agarra Washington para evitar la influencia de Pekín en la región. Será cuestión de tiempo que China logre sacar a todo lo norteamericano de su zona de influencia, pero está en ello y lo logrará más temprano que tarde. Pero mientras lo hacen, estos conflictos serán cada vez más recurrentes. Aquí vale reproducir las declaraciones de Lawrence Wilkerson, coronel retirado y jefe del gabinete del ex secretario de Estado Colin Powell. Según Wilkerson, hay tres entidades que están fuera de control y son muy peligrosas: el Mossad, el MI6 y la CIA. Continúa Wilkerson. Lo que hemos hecho es poner a todas estas agencias en el terreno y con un manual de operaciones completamente nuevo. Vi cómo se desarrollaba ese manual después del 11S. Lo vi ponerse en práctica en 2003 y 2004. Luego me alejé del gobierno y le perdí la pista. El último año lo he retomado. Lo que hemos hecho es convertir la democracia liberal en un arma y usarla de todas las formas posibles, casi de la misma manera que convertimos el cristianismo en un arma cuando llegamos al llamado Nuevo Mundo. No estábamos tanto por los sacerdotes que nos acompañaban, sino por saquear el oro, la plata, diamantes, esmeraldas y demás, para enviarlo de vuelta a España, Francia y Gran Bretaña. Termina su intervención haciendo referencia a que estas agencias están desbocadas, abriendo frentes por todo el mundo: Asia, África, Latinoamérica. El problema es que no se dan cuenta que no hay ejército para tantos frentes y al final será el mismo Estados Unidos el que termine colapsando. Por otro lado, el 19 de agosto, el ex juez norteamericano Andrew Napolitano dijo en una entrevista: en el gobierno actual existen dos agencias centrales de inteligencia. La primera es la de siempre, la que recaba información internacional para advertir de amenazas. Y la segunda, la más peligrosa, es la operativa. Son las que se encargaron del golpe de Estado en Ucrania en 2014 y siguen haciendo lo mismo en todo el mundo. Cuando Obama bombardeó Libia, expulsó a Gaddafi del poder y lo acabaron en una plaza pública. Ese ataque no lo hizo el ejército, lo hizo la CIA, porque la agencia ahora cuenta con todo tipo de armas y aviones y misiles militares, pero no son militares. Con eso evitan que el Congreso apruebe o no esas incursiones y el presidente puede decir sin mentir: nuestro ejército no estuvo involucrado. El presidente tiene su propio ejército privado secreto. Ahora, con estas agencias desbocadas, la violencia se acumula en todo el mundo. Pero eso solo aumenta la animadversión contra Washington y sus colonias como el G7. Por ejemplo, lo que más complicaba los acuerdos en el BRICS eran los conflictos limítrofes que aún existen en algunos de sus miembros. Con la presión de Washington y el cambio de postura constante de Trump, los desacuerdos entre miembros del BRICS empiezan a ser menos importantes, totalmente intrascendentes, y los acuerdos como organización ahora son los verdaderos objetivos urgentes. Lo mismo con la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN Plus, y más organismos alejados de Washington. Así, Trump está consiguiendo lo mismo que intenta evitar: que los BRICS se alejen del dólar y empiecen a negociar en otras monedas. ¿Recuerdan la frase del maestro Wu Wei que usamos en otro video? Vuelve a sonar muy fuerte aquí. Uno encuentra su destino en el camino que toma para tratar de evitarlo. Grande Wu Wei. En la película Braveheart de 1995 de Mel Gibson, Robert Bruce es un tipo que no termina de saber qué quiere. Apoya a Wallace, luego a los nobles que lo traicionan en la batalla de Falkirk. Él mismo es un escudero del rey Eduardo. Luego va con Wallace de nuevo para convencerle de unirse a él y terminan apresando al protagonista. Al final, cuando todos piensan que Robert va a inclinar la rodilla, lidera al ejército escocés en busca de su victoria. Esta es otra gran película de Hollywood
pero que es muy poco histórica. Robert de Escocia o Robert I de Bruce no fue ese noble timorato, fue un guerrero que se la jugó todo por la independencia de Escocia. Pero bueno, eso es otro tema. A lo que iba cuando comenté sobre el Robert de Mel Gibson es que ese personaje se parece mucho a la India actual. Nueva Delhi va todo el siglo sin saber qué mismo quiere. Busca al BRICS para mejorar su control energético. Luego dice que el BRICS solo aparece cuando Rusia lo necesita. Luego va a Brasil para posicionarse como un estado clave de la organización, pero lo piensa mucho porque no quiere ceder un protagonismo fuerte a su vecino China, con quien tiene algunos conflictos limítrofes. Luego va con la China para que le vendan sistemas de defensa. La India es ese Robert Bruce de Braveheart, y al igual que en el final de la película, cuando Robert se arma de valor y ataca a los británicos. Acá la India parece que empieza a sacudirse de ese colonialismo que le tiene frenado y encara a Washington. Se cansó de tantos aranceles porque sí y porque no, y ahora va de frente con los BRICS para acelerar los acuerdos comerciales, financieros, monetarios, de desarrollo. Lo poco conseguido por Vance en su visita a la India fue borrado de un golpe porque Trump, como el capo de la camorra, solo responde a sus estados de ánimo y se le fue la mano con un posible aliado. Ahora India congeló la compra de aviones norteamericanos y se rehúsa a dejar de comprar petróleo y gas ruso, el tiro por la culata de Trump. Mientras tanto, en el oeste de Asia, vemos cómo siguen trabajando las agencias desbocadas, siguiendo una estrategia de manual para balcanizar Siria. La jugada es así: Al-Julani ataca a los drusos. Entonces Israel va en su auxilio. A partir de ahí los drusos se sienten protegidos por Israel y creen que será así de ahora en adelante. Ya no hay un gobierno en Damasco que los proteja como era antes, como debería ser. Así rompen con una de las 20 facciones que convivían en Siria. Lo mismo con los alawitas, los chiitas, los maronitas y demás. Poco a poco van a ir destruyéndolos, y los que no sean extinguidos o no hayan huido, será porque alguien los protege. Turquía, Israel o Estados Unidos son los países que se encargarán políticamente de las facciones sobrevivientes. Lo más grave es que para conseguir esta sumisión de las facciones, Occidente usa una táctica que se llama Kuberg. Esta táctica significa destruir salvajemente a una población civil determinada para someterla. Y al-Julani, con su pasado en el Daesh, Al-Qaeda y el Hayat Tahrir al-Sham, más conocido como HTS, conoce muy bien cómo infringir el peor dolor que un pueblo puede resistir hasta romperse. Esta manipulación brutal la viene usando Washington desde hace mucho tiempo, sobre todo en la época de la Guerra Fría. No es nuevo, por eso al-Julani es protegido y defendido como el nuevo presidente de Siria. Incluso Washington le sacó de su lista de los más buscados, donde pusieron precio a su cabeza 10 millones de dólares. ¿Cuál es el objetivo principal de esta balcanización en Siria? Crear un corredor entre el Golán y el Éufrates, pasando por Suwaida, hasta At-Tanf, donde está el puesto de control norteamericano. De ahí al norte hasta Abu Kamal o Deir ez-Zor, donde están las fuerzas kurdas. Desde esta región pueden controlar todo el sur de Irak y tener una línea de acceso rápido hacia Irán. Es más, este corredor ya se lo conoce como el Corredor David. Por otro lado, los grupos salafistas más extremos que quedaron del HTS, que ahora supuestamente están desaparecidos, se los ha ubicado en el Golán y se hacen llamar simplemente beduinos. Ahí están esperando luz verde para ingresar al Líbano y empezar la balcanización de otro país. Otra guerra contra Irán es inminente. Estados Unidos busca acercarse también desde la frontera norte a Irán, aprovechando una estrecha zona que existe al sur de Armenia y que tiene frontera con Irán. Este estrecho armenio se lo conoce como el corredor Sangue-Sur, pues es en esta frontera estrecha entre Armenia e Irán donde Washington quiere construir un paso transversal desde Najicheván, un exclave de Azerbaiyán que limita con Turquía al oeste y que está separado del resto del territorio por este corredor. Así poder unirlo con el resto de Azerbaiyán.
El paso incluso se va a llamar el puente y corredor Trump. Mientras más ególatra, más naranja se pone. Pero esto no queda ahí. Washington quiere controlar la zona por 99 años con una base militar en la región. Según Trump, será un grupo de defensa privado. En plena frontera con Irán, mientras los sionistas se acercan por el oeste, el Cáucaso va a entrar en convulsión muy pronto. Y no solo por este movimiento norteamericano. También Azerbaiyán está incrementando su beligerancia con Rusia, buscando abrir otro frente para liberar la presión en Ucrania. Como Georgia no entró en el juego, entonces la CIA usó su segunda carta en la zona, Azerbaiyán. La presión de Europa contra Georgia es enorme para que se aleje de Moscú, pero Georgia, con una estrategia más realista, prefiere ser puente entre Europa y Rusia, a ser ariete de la OTAN contra la ex Unión Soviética, de la que fueron parte. Eso fue lo que Zelensky no pudo conseguir. Lo intentó, pero todo se le fue en contra. De eso hablaremos en otro video. Geopolítica pura y dura. En Irak empieza una guerra civil en el norte, zona de los kurdos, una refriega en la que la escalada es enorme. Puede involucrar a Siria, Turquía e Irán. Otra coincidencia necesaria mientras Tel Aviv reúne nuevas fuerzas entre su gente para un posible tercer round con Teherán. En las últimas horas se supo que algunas bases militares norteamericanas en Irak están siendo evacuadas. Otras que están en la zona están siendo reubicadas en Arabia Saudita. El show montado por Washington entre el 15 y 18 de agosto, con una reunión urgente con Rusia y Ucrania, junto a la coalición de los dispuestos 2.0. La que ya apoyó a Washington en su incursión en Irak en el 2001 fue la primera. Ahora hay otra coalición que se formó en torno a Kiev, y fueron a Washington para evitar que Zelensky sea sometido a otro circo como el de febrero. Un dato a tener en cuenta. En esta visita apurada a Washington no estuvo un representante de Polonia, pese a que es uno de los más interesados en los acuerdos. Por lo menos es raro. Además, en la coalición entienden que Trump siempre se queda con la última información que recibe, no procesa, solo olvida la anterior y se queda con la nueva. Es por esto que, pese a tener muchas fisuras este grupo, solo hay que ver las caras que hacía Meloni en varias intervenciones. Pero pese a todo, fueron con el apuro más grande para impregnar en la psiquis de Trump la versión europea. Al final del día, el tiro les salió mal. Al parecer, Putin ya había previsto todo esto y se adelantó a la coalición cuando pidió a Trump que le llame al finalizar la reunión con los europeos. Y Trump así lo hizo. También hay que reconocer que el gran vencedor momentáneo de todo esto fue Trump, porque logró quitar todos los reflectores que la prensa había puesto en el tema de la isla de Epstein, logrando que se olviden de eso y dediquen todos los espacios para hablar de la cumbre de Alaska y sus repercusiones. La entrada en escena de estos días de Ghislaine Maxwell, ex esposa de Epstein, le dañó el chiste a Trump y volvió a poner los reflectores en el tema. Ahora la prensa está totalmente confundida y se dedica a perder tiempo mientras en la Casa Blanca entierran todo lo posible la estrecha amistad de Trump con Epstein y su entramado de perversión que, al parecer, sirvió mucho al Mossad para chantajear a los políticos norteamericanos. Gracias a esto, los sionistas son dueños políticos de Washington y su destino, y Trump fue uno de los que más se ha esforzado para que esto suceda. Para terminar por hoy, solo queda mencionar que Trump puede parecer que está con un par de fusibles quemados, pero muy en el fondo da destellos de claridad. La famosa, hermosa y magnífica ley fiscal de Trump que costó, pero se aprobó en el Congreso y en el Senado norteamericano, tiene mucho que ver con la reunión con Putin. Si analizamos un poco, nos damos cuenta que tanto el ministro de Defensa ruso, Andrei Belosov, como el director de la CIA, John Ratcliffe, entraron en los últimos 30 minutos de reunión. Muy raro que no haya estado Hexet. Es decir, hubo 120 minutos de reunión que estuvieron tratando otros temas, no la paz en Ucrania. ¿Qué temas? Hay muchas cosas que ya mencioné en videos pasados y los volveremos a tocar en el próximo video cuando hagamos un breve recorrido de la historia del oro como reserva de valor, la absurda corrección de los últimos 50 años y a dónde parece que nos dirigimos.
basándonos en datos reales que poca atención se les está dando en las últimas semanas. Para los que han llegado hasta acá, solo nos queda agradecerles y si el video les ha gustado y piensan que les puede ser de utilidad, pedirles que se suscriban al canal y nos apoyen con el pulgar arriba. Besos y abrazos a discreción para todos. Hasta la próxima.